Hola, ¿qué tal? Resolveremos el siguiente ejemplo de dinámica de fluidos, el cual tiene que ver con volúmenes de control en forma integral. El problema establece lo siguiente. Considera el flujo estacionario de agua, donde la densidad es igual a 1.94 slug sobre pie cúbico, a través del dispositivo mostrado en el diagrama. Este es el diagrama. Las áreas son área 1 igual a 0.2 pies cuadrados, el área 2 es igual a 0.5 pies cuadrados y el área 3, que es igual al área 4, esto es igual a 0.4 pies al cuadrado. El flujo de masa que sale a través de la sección 3 está dado como 3.88 slug sobre segundo. El gasto volumétrico a través de la sección 4 está dado como 1 pie cúbico sobre segundo y la velocidad 1 es igual a 10 pies sobre segundo. Si se supone que las propiedades son uniformes en cada una de las secciones por donde entra y sale el flujo, determinar la velocidad en la sección 2. Entonces, observando el diagrama, vemos que tenemos cuatro secciones, es decir, tenemos esta sección número 1, sección número 2, sección número 3 y sección número 4, para lo cual nos está pidiendo determinar la velocidad en esta sección de aquí. Entonces, como primer paso, lo primero que debemos hacer es establecer un eje coordenado, esto con el fin de identificar la dirección del flujo. Para este ejemplo observamos que el eje coordenado ya está establecido, pero de no ser así nosotros debemos colocar ese eje coordenado. Como el autor ya coloca el eje coordenado, entonces ya no es mucho problema para nosotros identificar la dirección en la que va a ir estos flujos. Sin embargo, cuando en un ejercicio no nos brinden o no nos den el eje coordenado, es muy importante establecerlo. Como paso número 2, una vez establecido el eje coordenado, lo que debemos hacer será colocar un volumen de control en el diagrama que tenemos. Para ello, debemos identificar un punto muy importante. Al momento de realizar el volumen de control, la superficie de control debe ser perpendicular a la velocidad o a las velocidades en las secciones que tenemos. Entonces, delimitando con nuestro volumen de control en las superficies en las que nosotros queremos conocer o determinar lo que nos están pidiendo, vemos que la superficie de control es perpendicular a las velocidades en las secciones que tenemos, es decir, en la sección número 1 observamos que la velocidad que va a ir entrando es perpendicular a la superficie de control. Pasa lo mismo para la sección 4, para la sección 3 y de la misma manera para la sección 4, para la sección 2, perdón, aunque en este punto no sabemos si el flujo va a salir o va a entrar. Sin embargo, cualquiera de esos dos casos observamos que va a ser perpendicular a la superficie de control. Como paso número 3 establecemos nuestra ecuación de gobierno, que para este caso nuestra ecuación de gobierno será la ecuación de conservación de masa. Esta ecuación lo que me representa es que 0 es igual al cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen más la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Esto es lo que expresa matemáticamente. Sin embargo, hay que interpretar o identificar lo que significa cada uno de estos términos de manera física. Por lo tanto, el primer término representa la rapidez con que cambia la masa dentro del volumen de control. Para poder identificar esto, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre volumen, de tal forma que despejando para la masa, observamos que es la densidad por el volumen. Como sabemos que va a presentar cambios, al trabajar con agua o con cualquier líquido sabemos que esto es incompresible. Al ser una sustancia incompresible, entonces la densidad es constante. Al ser constante, tenemos que el diferencial de masa, esto va a ser igual a la densidad por el cambio de volumen. Entonces es de aquí donde observamos que representa la rapidez con que cambia la masa dentro del volumen de control. En el segundo término, que viene representando la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área, este término expresa el gasto másico neto a través de la superficie de control. Como nota importante, el producto punto del vector velocidad punto vector diferencial de área, este producto punto es una cantidad escalar. El signo depende de la dirección relativa entre el vector velocidad y el vector área. Más adelante veremos ello para poder identificar los signos que salen de ese producto punto.
Como paso número 4, una vez identificado nuestra ecuación de gobierno, el siguiente paso es realizar una serie de consideraciones. Estas consideraciones nos permitirán simplificar nuestra ecuación de gobierno y por ende será más fácil resolver lo que nos piden. Entonces, dentro de nuestras consideraciones, tenemos como primera consideración que es un flujo estacionario. ¿Esto qué significa? Que no hay cambios con respecto del tiempo. Si observamos en el enunciado, en el inicio nos están diciendo que es un flujo estacionario. Entonces, eso lo que está representando es que no hay cambios con respecto del tiempo. Como consideración número 2 tenemos que es un flujo incompresible. Esto porque estamos trabajando con agua. Por lo tanto, la densidad es constante. Y como última consideración tenemos que es un flujo uniforme. Esto lo que significa es que la velocidad no cambia con respecto del área. Por lo tanto, pasamos al paso número 5, en donde debemos aplicar estas consideraciones a nuestra ecuación de gobierno. Como sabemos, el primer término que viene siendo el cambio con respecto del tiempo de la integral del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen, este término es 0 por la consideración número 1, porque es un flujo estacionario. De tal forma que llegamos a que 0 es igual a la integral de la superficie de control de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área. Sin embargo, nosotros observamos en el diagrama que tenemos 4 secciones, 1, 2, 3 y 4, por donde entra y sale flujo de agua. Entonces, vamos a llegar a la siguiente expresión. Tenemos que 0 es igual a la integral en la sección 1 más la integral en la sección 2 más la integral en la sección 3 más la integral en la sección 4, con cada uno de estos términos. Entonces lo siguiente que debemos hacer es analizar el producto punto de cada sección. Entonces, ampliando lo que viene siendo la sección número 1, tenemos esta parte de la tubería en donde sabemos que la velocidad va a estar entrando, es decir, aquí tengo el vector velocidad 1. Pero, como nota muy importante, el vector diferencial de área siempre va hacia afuera de la superficie de control. Esto siempre pasa y por lo tanto no va a cambiar. De tal forma que en la superficie de control que realizamos, observamos que el vector diferencial de área siempre va hacia afuera de esa superficie. Por definición, el producto punto del vector velocidad punto vector diferencial de área, vamos a obtener las magnitudes por un coseno teta. Y observamos que el ángulo que se forma entre los dos vectores es de 180 grados, de tal forma que al tener las magnitudes que viene siendo la velocidad 1 por el diferencial de área 1 por el coseno de 180, sabemos que el coseno de 180 es menos 1. Entonces tendremos menos las magnitudes que viene siendo la velocidad 1 por el diferencial de área 1. Ahora realizamos esto para la sección número 3. Para la sección número 3 vemos que la velocidad va hacia afuera y por definición el vector área siempre va hacia afuera de la superficie de control. Sabemos que el producto punto de estos dos vectores nos va a dar las magnitudes por un coseno de teta y observamos que el ángulo formado entre estos vectores es de 0 grados, de tal forma que el coseno de 0 va a ser igual a 1. Aquí estoy haciendo implícito el más para poder identificar de dónde vienen estos signos. Entonces tenemos que viene siendo más las magnitudes, que es la velocidad 3 por el diferencial de área 3. Aplicamos el mismo principio para la sección número 4. Para la sección número 4 vemos que el vector velocidad va hacia adentro y por definición el vector área siempre va hacia afuera de la superficie de control. Tenemos el producto punto de estos vectores y vamos a obtener sus magnitudes por el coseno de teta. El ángulo formado entre los vectores es de 180 grados. Entonces llegaremos a que las magnitudes vienen siendo menos la velocidad 4 por el diferencial de área 4. Estos signos que acabamos de obtener y las magnitudes las vamos a sustituir en nuestra ecuación que teníamos anteriormente. Sustituyendo, observamos que aquí ya tenemos un signo menos. Este signo menos proviene del análisis del producto punto de estos dos vectores. Y si observan, aquí ya tenemos las magnitudes. Pasa lo mismo para la sección 3 y para la sección 4. Para la sección 2 no se realizó esto debido a que no conocemos si el vector velocidad va hacia adentro o hacia afuera.
o hacia afuera. Entonces debemos mantenerlo así para con los siguientes cálculos identificar en qué dirección va. Despejamos y tenemos que la integral de la sección 2 de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área es todos los términos que tenemos, es decir, más la integral de la sección 1 menos la integral de la sección 3 más la integral de la sección 4. Ahora lo que debemos hacer será aplicar la consideración número 2 y 3. Estas consideraciones las vamos a aplicar a lo que viene siendo en la parte derecha de nuestra ecuación. Sabemos que la densidad, sabemos que tenemos un flujo incompresible. Al tener un flujo incompresible, la densidad es constante y por ende esta densidad puede salir de la integral. Pasa lo mismo para estas integrales debido a que es el mismo fluido. Y además estamos aplicando la consideración número 3, que es un flujo uniforme. Al ser un flujo uniforme, como no hay cambios con respecto del área, entonces este término de aquí viene saliendo de la integral. Por lo tanto, solamente vamos a tener la integral de la sección 1 por el diferencial de área, la integral de la sección 3 por el diferencial de área, más la integral de la sección 4 por el diferencial de área. Al realizar esto, vamos a llegar a la siguiente expresión. Si observamos, de los datos que nos están dando, conocemos el flujo másico, que este flujo másico viene siendo de 3.88 slugs sobre segundo. Este valor de aquí viene siendo el flujo volumétrico. Entonces, identificado eso, vamos a sustituir estos valores. Sabemos que la densidad es de 1.94 slugs sobre pie cúbico, sabemos que la velocidad 1 es de 10 pies sobre segundo y el área es de 0.2 pies cúbicos. Conocemos el flujo másico de la sección 3, entonces tenemos que es menos 3.88 slugs sobre segundo, más este término de aquí, lo que viene representando es el flujo volumétrico y lo estamos multiplicando por lo que viene siendo la densidad. De tal forma que llegamos a que la integral de la sección 2 de la densidad por el vector velocidad punto vector diferencial de área es igual a más 1.94 slugs sobre segundo. El signo positivo nos está indicando que el flujo es hacia afuera. Entonces, analizando o ampliando la sección número 2, observamos que el vector velocidad y el vector diferencial de área van hacia afuera. Sabemos que por definición el vector diferencial de área siempre va a ir hacia afuera. Entonces tenemos el producto punto de estos dos vectores y sabemos que vamos a obtener su magnitud por el coseno de teta. Como teta es igual a 0, entonces esto viene siendo más la velocidad 2 por el diferencial de área 2. Ahora estoy aplicando la consideración número 2 y la consideración número 3, es decir, la densidad es constante y la velocidad es uniforme con respecto del área. Por lo tanto, vamos a llegar a esta expresión que es la densidad por la velocidad 2 por el área 2, que es igual a 1.94. Como queremos conocer el valor de la velocidad, vamos a despejar de tal forma que la densidad y el área van a pasar dividiendo. Entonces tenemos que es 1.94 slugs sobre segundo sobre 1.94 slugs sobre pie cúbico por el área que viene siendo 0.5 pie cuadrado. Realizando estas operaciones vemos que la velocidad es igual a menos 2 pies sobre segundo. Este signo proviene debido a mi eje coordenado.